Hola, mi nombre es Fabiola Belón Galván y en este video explicaré la función de cada uno de los sentidos. Iniciaré con la vista. En este sentido, iniciaré explicando lo que es la refracción. Esta es la desviación de los rayos luminosos al atravesar dos medios con densidad diferente. En sí, la refracción es lo que nos permite que nosotros veamos. Cabe mencionar que las dioptrías son una forma de medir la capacidad de convergencia al producir imágenes. Son una relación entre la curvatura de una lente y la distancia en la cual se formará una imagen. El poder dióptico del globo ocular es de 59 dioptrías. El sistema ocular está compuesto por la separación entre el aire y la cara anterior de la córnea, donde la córnea presenta un índice de refracción de 1.38, la separación entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso, donde el humor acuoso presenta un índice de refracción de 1.33, la separación entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, donde el cristalino presenta una refracción de 1.4, y la separación entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo, donde el humor vítreo presenta un índice de refracción de 1.34. La agudeza visual es la capacidad para distinguir entre dos puntos separados. Y cuando la agudeza visual es correcta, podemos diferenciar hasta 10 metros de distancia del ojo dos puntos separados a un mínimo de 2 milímetros. El líquido intraocular se divide en humor acuoso, el cual se encuentra delante del cristalino, y en humor vítreo, el cual se encuentra en la cara posterior del cristalino y la retina. El humor acuoso es un líquido que se caracteriza por circular con libertad, mientras que el humor vítreo se caracteriza por ser una masa más gelatinosa. El humor acuoso se forma gracias al mecanismo de secreción que se activa por el epitelio de los procesos ciliares y está formado de 2 a 3 microlitros por segundo, por lo que hay continuo desplazamiento, y su salida es de 2.5 microlitros por minuto. Para que salga, primero pasa a través de la pupila hacia la cámara interior del ojo. De aquí circula por delante de la córnea y el iris. Después sigue por unas trabéculas y finalmente entra al conducto de Schliemann que desemboca en las venas extraoculares. La retina es la capa más interna del ojo. Es el tejido nervioso que posee los fotorreceptores. Cada fotorreceptor se compone de un segmento externo, un segmento interno y una región nuclear y un cuerpo o terminal sináptico. En sí, la retina es la parte sensible a la luz y contiene células conocidas como conos y bastones. Los conos se caracterizan por ser los responsables de la visión de los colores y los bastones son los encargados de la visión en blanco y negro y también de la visión en la oscuridad, ya que estos pueden detectar la luz tenue. La retina está compuesta por la capa pigmentaria, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de las células ganglionares, la capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. En estas capas se llevan a cabo las funciones nerviosas de la retina con los diversos tipos neuronales, que primero se inician con los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, que transmiten señales hacia la capa plexiforme, donde están las células horizontales, las cuales van a transmitir señales en sentido horizontal por la capa plexiforme externa, y las capas bipolares van a transmitir señales en sentido vertical de los conos y los bastones, y las células horizontales hacia la capa plexiforme interna. Las células amacrinas transmiten señales en dos direcciones, desde las células bipolares hasta las células ganglionares, desde los axones de las células bipolares hasta las células amacrinas. Las células ganglionares transmiten señales desde la retina hasta el cerebro a través del nervio óptico.
Cabe mencionar que las fibras visuales se dirigen a otras regiones más antiguas del encéfalo, que son el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. En esta se regulan los ritmos circadianos. En los núcleos pretecales en el mesencéfalo, estos se encargan del movimiento de reflejos del ojo para enfocar objetos de importancia. En el conículo superior se encarga de movimientos de direcciones rápidos y en el núcleo geniculado lateral hay funciones conductuales. Y como último, su control muscular para los movimientos oculares es controlado por 3 pares de cada músculo: los rectos mediales, los rectos superiores e inferiores y los oblicuos superiores e inferiores. Cada uno es inervado por los pares craneales, los rectos por el sexto par, los oblicuos por el cuarto y los rectos por el tercer par. El sentido de la audición está compuesto por el oído, el cual se divide anatómicamente en oído externo, en el cual se encuentra el conducto auditivo y la membrana timpánica, el oído medio, en el cual podemos encontrar el martillo, yunque y el estribo, y en el oído interno, el cual podemos encontrar la membrana ovar y la cóclea. Para que se lleve a cabo el proceso de audición, las ondas sonoras llegan al exterior de la cóclea, y si no llegan hasta la cóclea, no se podrá recibir una respuesta. El estímulo va a viajar en ondas primero por el medio gaseoso. Posteriormente va a llegar a los huesecillos, que son el martillo, yunque y el estribo, y ahora se va a decir que se van a transmitir en un medio sólido. Posteriormente pasarán a través de la ventana o membrana oval y van a pasar por un medio líquido hasta el interior de la cóclea. Las células receptores de la cóclea detectarán la frecuencia de la resonancia y se dará el estímulo nervioso. Para que el proceso de audición se lleve correctamente, se requiere de una correcta recepción, correcta frecuencia, correcta transmisión al sistema nervioso central y un buen descifrado del significado. El sentido del gusto desencadena las respuestas fisiológicas que intervienen en la digestión y en la utilización de los alimentos. Las células gustativas tienen un mínimo de 13 receptores químicos posibles que para practicidad se categorizaron en sensaciones gustativas primarias, que son amargo, ácido o agrio, umami, salado y dulce. Una yema gustativa está compuesta por 50 células modificadas, algunas de las cuales son células de soporte llamadas de sostén y otras células gustativas. Alrededor de las células, de los cuerpos de las células gustativas hay toda una red terminal ramificada de fibras nerviosas gustativas que reciben el estímulo de las células receptores. ¿Cómo se pueden reconocer o localizar las yemas gustativas? Bueno, en este caso, las células caliciformes se caracterizan por formar una línea como en forma V sobre la parte posterior de la lengua. Las papilas fungiformes se caracterizan por tener una forma grande y están en la cara anterior plana de la lengua. Las papilas foliadas se caracterizan por estar situadas en los pliegues laterales de la lengua. Para que ocurra la estimulación de las papilas, primero tiene que llegar el sabor a los cilios papilares. Una vez que llega a los cilios papilares, se unen sustancias y proteínas receptores que abrirán los canales. Hay 2 tipos de despolarización: salada y agria y dulce y amarga. La transmisión de señales gustativas hasta el sistema nervioso central primero inicia de la parte superior de la lengua, que sale el nervio de cuerda del tímpano, e irá al ganglio geniculado y al par séptimo craneal. Posteriormente, el par craneal glosofaringeo irá al ganglio petroso y de ahí al noveno par craneal. Y el nervio vago, moverá la faringe e irá al ganglio nodoso y al décimo par craneal. Estos 3
los tres nervios harán sinapsis con neurona secundaria en la zona gustativa del núcleo del tracto solitario y subirá por el tálamo, para donde hará otra sinapsis y se continuará con la corteza gustativa. El tacto. Gracias a este mecanismo este es un mecanismo con el cual recopilamos la información sensitiva. Este es regulado por el sistema sensorial y tiene una función de defensa y supervivencia, ya que receptores utilizados que captan sensaciones como el tacto, dolor, la temperatura y la presión. Los impulsos sensoriales que se transmiten de las neuronas que conectan con la médula espinal, después con el tronco del encéfalo y finalmente con la corteza, ya que en la corteza es el lugar donde se reciben las sensaciones físicas. La clasificación de la sensibilidad somática son los mecanorreceptores, que nos permiten detectar el tacto y la posición, que son, en este caso podemos observar que son los receptores, los corpúsculos de Meissner. Estos se caracterizan por encontrarse en áreas de piel sin pelos, que usualmente en la yema de los dedos y en los labios. Los termorreceptores, que nos permiten detectar el frío y el calor. Los exteroreceptores, que nos permiten detectar todo lo que se encuentra en la superficie del cuerpo. Los propios receptores, que nos permiten detectar lo del espacio físico del cuerpo. Y bueno, todas las funciones táctiles son activadas por los receptores táctiles y estos son, como ya mencionaba, terminaciones nerviosas libres en piel y tejido. Estos se caracterizan por detectar el picor y cosquilleo que nos previenen de cuerpos extraños que se nos pueden colocar en la piel. Los corpúsculos de Meissner, como ya mencionaba, que detectan la vibración y se encuentran en las yemas de los dedos y los labios principalmente. Los discos de Merkel, los órganos terminales de Ruffini y los corpúsculos de Pacini. Estos se encuentran debajo de la piel en las fascias, son de comprensión local rápida y detectan la vibración. El sentido del olfato está compuesto por células olfatorias que son células receptoras para la sensación del olfato. De hecho, hay más o menos como 100 millones de ellas. El extremo mucoso de la célula olfatoria forma un botón donde nacen de 4 a 25 cilios olfatorios y se proyectan hacia el moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. El sistema que está encargado de la transmisión de señales olfatorias hacia el sistema nervioso central es el sistema límbico. Para la estimulación de las células nerviosas olfatorias se lleva a cabo un mecanismo de excitación de las células olfatorias, el cual consiste en primero la activación de la proteína receptora que estimula la proteína G, que va a activar las múltiples moléculas de de monofosfato de adenosina clínico o AMPC. Este AMPC va a abrir una cantidad alta de canales de iones de sodio y van a permitir la despolarización. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.